Tardes, por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Bueno, definitivamente la marcha de la denominada Coalición Democrática fue una marcha del PRM, porque la Coalición Democrática es un conjunto de organizaciones, de personas pro PRM. Incluso la parte de la coalición que estuvo activando en Marcha Verde, ya desde dentro de Marcha Verde estaba en la línea de buscar una alianza con el PRM, lo cual era profundamente contradictorio con la esencia de Marcha Verde, porque Marcha Verde es una organización político-social, porque su objetivo es político-social no partidista, y no ha tenido corruptos preferidos. Esas organizaciones y esas personas que formaron la coalición, que no tienen el poder de convocatoria que tiene Marcha Verde, que prácticamente no tienen poder de convocatoria propio, en lo que se ha convertido es un instrumento para lograr una articulación subordinada al PRM como principal partido de las derechas en el campo de la oposición. De la oposición, subrayo, electoralista. Y lógicamente, convocada con el tema de marcha contra la corrupción y la impunidad, hay una contradicción, porque ellos están auspiciando una alianza opositora en la que hay muchos componentes de la corrupción histórica, incluyendo en el propio PRM, que viene de un PRD degradado, altamente corrompido, con políticas neoliberales y con responsabilidad en todo lo que está pasando en el país, en lo que se ha convertido el propio Estado Dominicano en todos sus niveles, a nivel presidencial, a nivel de Congreso, a nivel de alcaldía, a nivel de sistema judicial. Aunque es mucho más alta la responsabilidad del PLD, hay que decir que esa oposición, que fue primero PRD, después PRM, partidos reformistas, imagínense ustedes, esa escoria política, PQD, demás, todo ese llamado bloque opositor tiene un componente de corrupción sumamente fuerte. Y lógicamente, en el conjunto de Marcha Verde, una buena cantidad de activistas, de promotores, consideramos, yo me encuentro entre ellos, que había que ser coherente, respetar todo el origen y la característica de Marcha Verde. Una cosa es que a sus manifestaciones asistan gente de cualquier tipo de partido, y otra cosa es que lo hagan con su propia identidad y con sus políticas y sus planteamientos. El que quería concurrir a las marchas verdes, pues de verde. Y ya hablamos de lo que pasó en Santiago, de la violación, del irrespeto, de la provocación del Partido Reformista en Santiago, con el grupo, con toda la simbología, los colores y parte de la simbología del Partido Reformista, llamado Basta Ya. Eso fue una provocación de Quique Antún para intentar dañar la formidable marcha de Santiago. La marcha de ayer aquí en la capital
yo creo que cumplió el cometido de ellos. No fue una marcha débil, fue significativa, no comparable con la marcha de Santiago ni con las marchas de Marcha Verde. Y creo que es útil para demarcar fronteras, aunque se dio también que algunas personas, grupos, fueron con simbología verde a la marcha convocada por la coalición, que resultó ser una marcha abrumadoramente del PRM. Incluso con prácticas clientelistas, porque tengo la información que repartieron 300 pesos, que repartieron gasolinas a motoristas, a vehículos y guaguas naturalmente. Todo eso con los fondos electorales, diferente al caso de Marcha Verde, que era un proceso de autofinanciamiento verdaderamente significativo y diferente. Aquí con dinero del erario, con dinero público, y es posible también que con dinero de corrupción se financian ese tipo de movilizaciones. Pero se delimitaron, comienzan a delimitarse claramente los campos. Quienes asumen el tema de corrupción, impunidad, e incluso la salida del PRD del gobierno para encaramar al PRM y grupos aliados. Y eso por una vuelta que se le dé, independientemente del sentimiento fuerte, contrario a la permanencia del PLD, que está totalmente justificado y hay que decir fuera del PLD, Danilo, Lionel y quien sea, pero no es para montar algo que resulta ser más de lo mismo. Y más de lo mismo no solo por la propia característica del agrupamiento, sino porque se monta sobre un sistema de corrupción y de impunidad que está definido y basado en la Constitución del 2010. Porque la corrupción y la impunidad son sistémicas. Es decir, y además corresponden, se reproducen en el marco de una variante de dictadura constitucional corrompida y corruptora, donde no importa el actor presidencial o los actores que ocupan esas posiciones, generalmente el proceso se reproduce constantemente. Se reproduce la corrupción, se reproduce la impunidad. Y con el agravante, pero esto lo vamos a tratar en el próximo segmento, de que sin meternos a decir quién es peor o menos malo, malo sobre malo, en fin de cuentas, da peor. Y esa ha sido la historia reciente del país, para que no haya sorpresa. Pero hay una parte de la sociedad dominicana, y Marcha Verde asume desde su independencia al decir: no apoyamos partidos, no apoyamos candidaturas, no nos enredamos en esa trampa electoral. Seguiremos con nuestra lucha de fondo contra la corrupción como sistema, contra la corrupción como estructuras dominantes que la reproducen, y si tenemos que trascender más allá del 2020 lo vamos a hacer, pero vamos a seguir luchando con independencia, con autonomía, para cambiar, para arrancar de raíz el mal, para producir cambios realmente sustanciales en la vida nacional. Pausamos y volvemos. Bien, me excusan. Bien, bueno, estamos lamentablemente frente a la misma película mala. Es una película que tiene décadas, con un determinado manejo del tema reelección, antirreelección, que evade ir a la raíz del mal, al problema profundo que genera este estado de cosas y que ha conformado en el país una dictadura constitucional que anida, que está copada
por mafias políticas, empresariales y militares, y que se ha subordinado a la estrategia neoliberal empobrecedora, desnacionalizadora, que predomina en la presente dominación, a los factores dominantes de la sociedad dominicana. Digo la misma película porque hay una historia reciente que lo confirma, de desplazamiento de candidaturas o de fórmulas políticas, modelos políticos, en lo que estaba presente la determinación de reelección presidencial, de reelección del partido gobernante, y han sido sustituidos en una especie de alternancia por fuerzas del sistema que se han montado sobre las estructuras vigentes y han dado lugar a un incluso empeoramiento, no siempre rectilíneo, de la situación. Es lo que yo he llamado que malo sobre malo da peor. Porque los actores responden a intereses similares, a visiones similares en materia del quehacer político y de la actitud frente a los intereses dominantes en el país. En fin de cuentas, el PRD que derrotó la reelección de Balaguer rehabilitó a Balaguer después de 2 años de gobierno, 2 periodos de gobierno, con Guzmán y con Jorge Blanco. Con Jorge Blanco llegó la descomposición. La descomposición, es decir, se impregnó de corrupción y de políticas neoliberales el régimen PRDista. Entonces, se le abrió cancha al PLD que venía subiendo, quien recurrió a la alianza con Balaguer en el llamado Frente Patriótico para reemplazar a Balaguer. Esto despertó una cierta ilusión. Un gobernante joven con el PLD que había dividido al país en 2, corruptos, y ellos, que hacía una alianza táctica para cambiar el país. Una esperanza, una ilusión que rápidamente se frustró y que no pudo ni siquiera reelegirse después del cumplido el primer periodo, que fue ya desastroso. Entonces surgió de nuevo una esperanza en el PRD. Y miren ustedes, Hipólito Mejía. Y vimos en aquella época cómo concurrieron apoyando a Hipólito Mejía las mismas fuerzas que hoy aupan la coalición y los mismos personajes. Destacados periodistas, algunos intelectuales, pro PRD. Formaron incluso un movimiento que se llamó no Coalición Democrática, pero sí Ciudadanos por la Democracia. Y plantearon que el objetivo era desplazar al PLD por lo que significaron los 8 años adicionales de lo que significó el gobierno de Leonel Fernández. Y volvió a ser así después de ese fracaso. Bueno, ya vimos lo que pasó con Hipólito y cómo se metió en el carro de la corrupción ese régimen y siguió con las políticas neoliberales. Luego, eso rehabilitó a Leonel Fernández. Hizo 8 años de gobierno, 2 periodos sucesivos, con reelección, que
agravaron el desastre y dieron lugar a una reacción de la sociedad contra el PLD. Sin embargo, al mismo tiempo hubo un desdoblamiento del PLD y surgió la corriente de Danilo Medina, que también se constituyó en un momento determinado en una esperanza y decían que era diferente a Leonel. Y miren lo que ha pasado. Es decir, malo sobre malo da peor. El mal no está en la sábana. Puede haber, y la hay, sus diferencias. Balaguer, Leonel en el primer periodo, Hipólito, los dos periodos de Leonel, Danilo. En esos aspectos de corrupción, de impunidad, de abuso de poder, de reamarre de la dictadura institucional, las cosas están peor. Y ahora nos quieren decir que con el PRM, el Partido Reformista, el PQD y todo lo que se le sumen, como se le sumaron en otra oportunidad, van a cambiar esta situación. Y esa es una gran mentira. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Todo esto de los ciclos de reelección, corrupción, antirreelección, corrupción, nos remite de nuevo al tema estructural. Y al tema estructural, procurando además ver cómo se produjo su recomposición, reactualización, a la luz de la imposición de la Constitución del 2010, que no me he cansado de decir que fue una obra, un traje a la medida de Leonel Fernández y de la cúpula del PLD en ese momento, bajo asesoría española. En gran medida, los componentes de centralización, de presidencialismo, las posibilidades de controlar desde la presidencia todas las instituciones del Estado, que estaban presentes en la Constitución del 2010, fueron reforzadas por la Constitución del 66, que estaban presentes en la del 66, en la Constitución balaguerista, fueron reforzadas en la Constitución del 2010. Todo ese tema del Consejo de la Magistratura, del reforzamiento del poder del Senado, del reforzamiento del poder del presidente de la República distribuido en diferentes artículos, todo esto naturalmente adornado de modernidad en determinadas cláusulas de la Constitución, fueron pasos, determinaciones que reforzaban y remozaban la tendencia a la dictadura constitucional. Y naturalmente dictadura constitucional para garantizar que la partidocracia que ejerce poder en relación y en conexión con los grupos empresariales preferidos y los que logren mayor articulación, crear un mecanismo de acumulación de capital propio de la clase política que ejerce el gobierno, es decir, proceso de enriquecimiento vía corrupción en todas sus modalidades, de tráfico de influencia, todo esto, ¿no? Sobrevaluaciones, contratos viciados, todo, absolutamente todo, creación de empresas conectadas para el suministro al Estado, todo eso. Y al mismo tiempo aumentar la acumulación de capital privado en los sectores privilegiados del gran empresariado y en los de menos escrúpulos.
Todo eso además acompañado de un proceso de enriquecimiento de las cúpulas militares. Y ese es el sistema que tenemos montado, cruzado y dominado por un capital transnacional que viene también de un proceso de gangsterización del capitalismo a escala mundial. Capitalismo parasitario, cada vez más proclive a la acumulación vía fórmulas delictivas de diferente tipo, el narcotráfico jugando un papel importante, todos los contrabandos habidos y por haber, con ese componente además de sobreexplotación parasitaria, la usura en gran escala. Y tenemos aquí un modelito de ese tipo. Es en consecuencia un problema estructural de poder que para abrir las compuertas y producir el cambio se requiere una quiebra de esa institucionalidad. Se necesita una ruptura y una superación al mismo tiempo con una propuesta vía proceso constituyente que refunde las instituciones, reconstituya las instituciones, la impregne de democracia y cree los mecanismos de cierta invulnerabilidad a los procesos de corrupción y a esta forma de acumulación del ejercicio de poder. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y toda esta impronta del pueblo dominicano contra la corrupción y la impunidad solo puede ser felizmente llevada a cabo si se produce un proceso de esa naturaleza. De ahí la necesidad de crear fuerza alternativa, poder alternativo, y hay una oportunidad de hacerlo desde el poder de convocatoria de Marcha Verde, convirtiéndola de más en más en un movimiento realmente transformador, alternativo de esta realidad dominante, de este sistema instituido, establecido con esta característica. Bueno, nos tenemos que despedir por el día de hoy. Se inicia esta nueva semana con nuevas cosas y estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco con la determinación de siempre de que aquí podemos analizar y al mismo tiempo denunciar lo que otros y otras no se atreven a hacer. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.